Bienvenidos, soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar. Documento número 33, comentarios sobre obras. Hoy voy a comentar estas obras. Cacerolazo de diciembre de 2001, acrílicos sobre lienzo, 97 por 130 centímetros, es del 2002, entre 2001 y 2002. Justamente lo hice casi al otro día, empecé a pintarlo. Sin boceto, sin nada, o con casi sin boceto. Después el cuadro Guerra, que es también del 2002, también grande, 97 por 140 centímetros. Casa de habitaciones inesperadas, que es de este año, también grande, 95 por 130. La ciudad de árboles caminantes, acrílico sobre tela, de 70 por 100, del 2003. Ese es también lejano el cuadro. Muchos de estos cuadros tienen más, alrededor de 20 años, 19 años. Tablero de ajedrez del 2008, que es un cuadro más bien chiquito, mediano, de 42 por 42. Mediano de mi tamaño, digamos, pero es un cuadro chico, son 42 por 42 centímetros. Bueno, voy a ir entonces al primero, que es el cacerolazo. Algunos de estos cuadros yo ya los comenté. A ver, vamos a ir primero al cuadro. Bueno, es el último de la serie. Ahora vamos a ir rápido. Que se vaya. Ahí está. Claro, este es el cacerolazo. Sería el cacerolazo 2, porque ya había hecho uno, que era este. El primero era este que hice, que este lo hice más chiquito, de metro por 75. Que bueno, algunos de estos ya los comenté, pero bueno, la idea es, después de hacer varios documentos más teóricos, hablando de estrategia y de la serie, o sea, explicando un poco las series y la estrategia de las series. Ahora voy a centrarme más en obras y hablar de las obras y bueno, de las anécdotas o lo que se me ocurra, lo que invente en el momento o alguna reflexión sobre la obra puede ser también. Bueno, esta sería la primera de esta temática del cacerolazo, que era algo que en ese momento era algo la verdad que muy extraño. Yo no entendía mucho por qué pasaba eso. O sea, entendía mínimamente lo político, bueno, de que era una gran crisis, como las que más o menos cada 10 años tiene en nuestro país, que es una situación interna del país. O sea, no se explica por nada, más allá de las crisis que hay mundiales, económicas, son crisis internas, de pujas, eh, digamos, políticas y económicas, y bueno, y a veces se resuelve todo en un gran caos porque hay un desfasaje con la moneda. Y bueno, acá justamente lo que había pasado en ese cacerolazo, que fue muy famoso porque logra toda esa revuelta, que es digamos que es espontánea. No, nunca lo político es espontáneo, pero bueno, digamos que la historia quedó como que fue algo espontáneo. Por lo menos mucha gente sí salió en forma espontánea a protestar porque eh, hubo una especie de corrida contra el peso, ¿no? De las típicas que hay en nuestro país. O sea, que se devaluó mucho el peso, pero también lo que pasó no es que se había devaluado, sino que para que no se devalúe, había unas medidas que eran muy restrictivas con la moneda. Entonces un montón de gente se sintió como expropiada, como que iban a quedarse con sus ahorros, y ahí salió un montón de gente a la calle. Más que todo esto pasa en Buenos Aires, y es muy loco lo que pasa porque es un sonido, un ruido terrible. Yo no lo viví tanto, aunque yo vivía en el centro de La Plata,
pero era más que todo pasó en Buenos Aires. De hecho, a mí después me contaron una exposición que yo hago en el MUMART, en el Museo Municipal, que justo yo estaba montando la obra y había una gente de Buenos Aires que estaba justo viendo el cuadro ese y una señora me dice, pero nos dijo, pues yo estaba con Mujer Silvana también tratando de montar, que fue una exposición enorme, de 3 salas del pasaje de Ardo Rocha llena de cuadros, como 47 cuadros. 47, yo me acuerdo del 47, no sé que fue eso en el 2011, me parece, 2011, fue en febrero y marzo de 2011 o 2012, fue 2011, me parece. Y me acuerdo que esta señora dijo, no, pero ustedes no saben, me elogió el cuadro, que era el que yo había puesto, no era el cacerolazo el primero, el de metro por 75, sino que era el que estaba expuesto en el MUMART, que ahora lo voy a mostrar, era este cuadro, y me acuerdo que, bueno, vamos a ir al MUMART, más fácil, después vuelvo, vamos a la exposición del MUMART, a ver si tengo acá un link directo. Bueno, me acuerdo que esa señora dijo, pero ustedes no saben lo que fue, lo salvaje que esto es como muy naif, me decía, con lo que había hecho yo. Como diciendo, no saben lo que era eso. A ver si puedo ir a la exposición. La exposición es al MUMAR, que yo justo tengo una foto que estoy yo con el cuadro en el MUMAR, en el Museo Municipal de La Plata. A ver si me puedo ir al 2012, al 2011. Acá está. Acá está. MUMAR. Bueno, yo en esa exposición hago un montón de cuadros, algunos ya muchos tenía, y hago más sobre tango y sobre gente, y le agrego algunas de históricas, porque también las palabras, yo por eso pongo gente, para poder de alguna forma poner un montón de cuadros figurativos donde aparecía gente. Entonces ahí medio que me abro la posibilidad de poner varias series, porque me habían dicho en el museo, bueno, ¿por qué no pones gente y algo más, gente, no sé, gente feliz, no sé, no me acuerdo que me habían dicho, o no era la palabra gente, era personas, me querían cambiar el nombre. En esa muestra, la verdad que fue una lucha, porque yo quería hacer una cosa y el museo quería que yo hiciera otra cosa, y al final, bueno, igual después me hicieron caso, porque yo fui bien claro, yo había presentado un proyecto bien claro y yo quería esa exposición así, y bueno, y ahí yo quería una exposición de cuadros, y el concepto estaba en la serie. Y yo al final no, medio como que no me lo dijeron al final, pero ellos querían hacer algo muy tipo arte conceptual, ¿no? Que muy de moda antes, pero bueno, ellos lo querían hacer un poco de reflejo de modas anteriores, querían hacer una especie de exposición más que todo conceptual, de arte conceptual, donde los cuadros sean parte de una muestra conceptual. Entonces, una instalación, quizás algo escrito en la pared, bueno, a ver. Y yo digo, no, lo mismo que están haciendo en todas las muestras. Yo ya tengo mi concepto cerrado, que son los cuadros, ¿no? Y los cuadros están continuamente dialogando entre ellos. No necesito también un pizarrón con una letrita, digamos así, de niño, diciendo alguna frase ingenua, porque no es lo que yo preparé, ¿no? Quizás por ahí, si yo hubiera preparado eso, bárbaro, pero no. Y después yo me acuerdo que la muestra, la misma idea que yo me imaginé que era esa, pero no me la dijeron del todo, porque la que iba mucho era Silvana, mi mujer, a las reuniones y todo, porque ella era como la conexión que habíamos hecho con el museo, era como una especie de manager y de nexo, y bueno, también fue muy importante para ella, porque ella, bueno, después hicimos un montón de exposiciones en el taller, en una salita que tenemos, y ella, más que todo, las hace ella. O sea, fue un aprendizaje enorme todo eso, ese trabajo en el museo, y después obviamente que hizo más cosas, Silvana, porque después, de hecho, el museo es un trámite que hace ella. Ella, yo ya tenía
ella como manager o como, ahora no me sale el nombre, sería como una especie de, sí, es la manager sería, ¿no? Pero habíamos hecho otro nombre. Es ella la que lleva el proyecto, me acuerdo que le manda un mail, sería como al Ministerio de Cultura de la ciudad, sería, ¿no? Una cosa así, y fue aprobado, y bueno, después apareció el Museo Mumar para la muestra. Mandamos dos o tres proyectos y el que fue aprobado fue este de las reuniones sociales. Y me acuerdo, sí, sí, bueno, digamos que yo me doy cuenta que querían hacer algo así medio conceptual porque después hay una muestra que hace otro pintor platense que también, que era eso, era algo conceptual, instalación, los cuadros medio como puestos como parte de una instalación, es una cosa como en segundo término, y para mí no son en segundo término, o sea, yo lo que yo estoy haciendo es pintura, no es en segundo término, ni es un decorado de una instalación, ni no, no. Pero bueno, por eso ahí fue difícil, pero después al final me hicieron caso. Mucha discusión de Silvana, más que todo. Por suerte, ella fue como una especie de gerente de mi obra, de Nexo, y bueno, estuvo muy bueno porque logramos hacer la muestra que queríamos y hasta logramos tener otra sala más, porque usamos dos salas del museo y una tercera sala que es del MACLA, que es el Museo de Arte Latinoamericano, que está todo en el Pasaje de la Rocha, que es un palacio en el centro de la ciudad enorme, palacio francés precioso, así como de una arquitectura ecléctica, pero hermoso el Pasaje de la Rocha, y bueno, tres salas que son espectaculares. Acá están las fotos de las salas, que son hermosísimas, del pasaje. Y acá está, en esta foto yo estoy acá, y acá está el cuadro del cacerolazo, ¿no? Sería el cacerolazo 2. Bueno, me acuerdo que en esa, que yo estaba montando, no sé si era el mismo día que me saqué esta foto, porque era el día que estábamos montando la obra, eh, y bueno, yo me vestí un poco así, puse una camisa para la foto, después, el mismo día lo montamos, y después nos cambiamos, nosotros vivíamos muy cerca del museo, en ese momento ahora vivimos en las afueras de La Plata, sería como entre las afueras de La Plata y las afueras de Capital, porque estamos en la mitad entre Capital y La Plata, que es Villa Lisa, pero no, en ese momento vivíamos muy cerca, a cuadras del museo, cerca ahí del centro de La Plata, y me acuerdo que montamos la obra, que nos ayudaron algunos empleados, más que todo lo hicimos nosotros directamente, porque queríamos nosotros poner los cuadros, todo, decimos, y bueno, un poco la curadora fue real, fue Silvana, fue mi mujer. Eh, y, y me acuerdo, bueno, que volvimos y justo aparece, no sé si cuando estábamos montando o después cuando estábamos sacando las fotos, las primeras fotos, así con la sala vacía, y me parece justo aparece unas personas que estaban visitando así de Buenos Aires y me dijo algunas palabras, ahora no las recuerdo exactos, pero me dijo como que era muy violento lo que había pasado, y eso era el cuadro le gustaba, pero era como muy tranqui, que era mucho peor que lo que había pasado. Bueno, voy a volver al cuadro, a ver, bueno, vamos al final de la histórica, vamos acá. Bueno, ahí dije alguna anécdota, tampoco quiero hacerme muy extenso en cada cuadro, bueno, voy a quedarme hablando una hora en un solo cuadro, pero bueno, este cuadro también otra cosa que puedo agregar, que podría seguir hablando, pero quiero darle espacio a los otros cuadros, es que fue también el estilo, es un estilo cómic y expresionista, mezclado con el expresionismo, también surrealismo, porque le agrego como una cosa medio como el realismo fantástico, porque hago los edificios con manos, los edificios también están enloquecidos. Hay algunos personajes que podrían ser medio como una especie de extraterrestres, ahora que hay acercamientos. Hay como figuras así extrañas, sin cara, sin ojos. eh, digamos, acá hay uno, por ejemplo, que tiene un solo ojo, hay una especie de extraterrestre, o que no tiene cabeza, o que es un ojo eh,
de caricatura ya casi, porque realmente fue, eh, en ese momento, para mí fue algo, una reacción totalmente inesperada. Después, con el tiempo, bueno, me enteré, bueno, que era algo que ya estaba pasando en otros lugares de Latinoamérica. El cacerolazo ya había pasado en Chile antes o en Venezuela. Pero bueno, no, para mí fue en ese momento, yo me acuerdo que vi esas imágenes, y después rápidamente casi que hago el cuadro, eh, sin boceto, o con un boceto muy rápido que yo hice en dibujo y lo pasé a la tela y ya lo empecé a pintar y ya quedó. Lo pinté muy rápido, no sé si en días. El cuadro está así, pintado así con una pincelada directa, como pinto yo no pinto por capas. Y bueno, esta es la historia un poco, cómo surgió el cuadro, que después de este cuadro surge la serie. Porque el primer cuadro, los primeros dos cuadros son estos, ¿no? Pero los hice medio como, era más gente del barrio estos dos cuadros. Serían Buenos Aires 2001, que acá hago la revuelta, ¿no? Con la represión, más expresionista, con un toque así medio de surrealismo o realismo mágico. Por ejemplo, esta palmera tiene patitas. Yo ya estaba haciendo la serie de palmeras con patitas y de muebles con patitas que se mueven, así como dándole como una cierta de humanidad a los objetos. Acá hago, bueno, la represión bastante expresionista, ¿no? Y surrealista. Hago un caballito acá medio Guernica, ¿no? Eh, bueno, esos son los dos cuadros que yo no pensé, bueno, este también, no, este es de mis cuadros. Bueno, esos son los dos cuadros el de la represión y el del Cacerolazo 1, que los hice medio como parte de serie de la gente, la serie Gente del Barrio, ¿no? Donde yo ya pensaba en hacer, desde Gente del Barrio, hacer cuadros corales. Entonces de ahí, de Gente del Barrio, surge las reuniones sociales, los bailes, después surge la gente que baila en la playa, todo sale de Gente del Barrio, de ese expresionismo, y cómo voy variando ese expresionismo cuando hago más una visión más coral, más de multitud, quizás hago un expresionismo a veces un poco más atenuado. En estos no, en estos son bien expresionistas, bien caricatura, pero bueno, voy variando según lo que quiero decir en cada cuadro. Pero a veces pasa que en los cuadros que son más de mucha gente, hago una caricatura más atenuada porque me interesa más el diálogo de ellos, las miradas. También cuando uno hace una caricatura cuando yo hago una caricatura muy exagerada, se va a la mirada de la caricatura. Y no quizá, y por ahí, cuando, lo que yo quiero en ese cuadro es que se vean más las miradas, los gestos, el diálogo de miradas entre los participantes, entre los personajes. Eh, y bueno, y estos serían dos cuadros que yo los hice que eran de gente del barrio, esos dos, el Cacerolazo 1 y Buenos Aires 2001. Ya en el Cacerolazo yo acá le encuentro entonces la posibilidad de hacer una serie, pero argentina, de historia argentina. Y ahí sale la serie Historia Argentina, nace este cuadro y después el próximo que hago va a ser un cabildo, un 25 de mayo, haciendo como una especie de similitud en las dos revueltas, ¿no? La revuelta del 25 de mayo, que es una revolución, y en esta revuelta que no es una revolución, pero de alguna forma es un poco revolucionaria porque hay un gobierno. Hay algo, hay un aire de revolución. No es el 25 de mayo, pero hay algo. Que de hecho después un montón eh, con otros gobiernos durante el siglo XXI hubo un montón no tan furiosa como esta, pero hubo un montón de manifestaciones de distintos bandos políticos y bueno, esa parte también de Buenos Aires, la manifestación. Como también Francia es muy de manifestación, bueno, Buenos Aires y la Argentina en general, pero más que todo Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que además de ser muy francesa en su estilo de ciudad, también es muy francesa en salir a la calle, ¿no? En la gente que participa y sale, y bueno, y a veces hasta tiene
estas salidas y esta participación de la gente, es un actor político fuerte, no, no a veces, es un actor político importante porque genera cambios políticos. A veces es interesante, pues es un sistema muy presidencialista el nuestro, con una votación cada 2 años, y que esa sería entonces pensada la participación, y no es de casualidad que es un gobierno tan presidencialista, no me sale la palabra, porque claro, porque hay un pueblo muy activo, y bueno, quizás para contrarrestar ese pueblo activo hay un sistema muy fuerte estatal en el sentido de lo presidencial, ¿no? Del ejecutivo fuerte, quizás tratando de equilibrar eso, y todavía seguimos con este sistema, y quizás un sistema más parlamentario sería un poco más débil. Tiene un sentido de por qué seguimos, ¿no? Con un sistema tan fuerte en lo presidencial. Y fíjense que en ese momento se resuelve la cosa, cae el Ejecutivo con una manifestación. O sea, no es muy prolijo. En un país europeo caería digamos, después de una votación, con distintos tipos de alianzas en el Parlamento, y bueno, cae el primer ministro, todo más tranqui, dentro del sistema mismo. Acá esto es, por afuera del sistema hay como un actor político que está dentro del sistema también, de alguna forma, que es la gente que sale. Y bueno, a partir de ese actor político, después se me ocurrió hacer la historia de los actores políticos, de los políticos, de la historia argentina, digamos. Se me ocurrió desde el 25 de mayo, que es donde surge el primer gobierno patrio, hasta acá, hasta nuestros días. Ahora estoy haciendo obras más del siglo XX, que es la que faltaban. En algún momento las voy a subir, las estoy haciendo, y ya hice una, entonces quiero subirlas todas juntas, y así también de grandes manifestaciones o situaciones importantes del siglo XX. No solamente los políticos, sino también. Esta es un poco entre el siglo XX y el siglo XXI, porque está justo en el comienzo del siglo XXI, así que esta podría ser del siglo XX también, ¿no? Bueno, vamos a ir ahora a ver otro cuadro. El cuadro Guerra del 2002 también, vamos a buscarlo. A ver, vamos a buscarlo, el cuadro Guerra. Me parece que está en el surrealista, en el serie surrealista. Esperen que lo busco. Me parece que está acá. Lo tenía que haber tenido preparado. Bueno, verán que es todo así, que es todo que yo se me ocurre, las cosas las digo en el momento y no lo preparo para nada. Pero bueno, porque estoy hablando también de lo que yo hago. No hace falta que lo prepare tanto, ni que haga un guión ni nada, pero ya no estoy preparando ni los cuadros. A ver, esperen que parece que ya lo voy a encontrar. Acá está. Bueno, tuve suerte. Bueno, este cuadro también es del 2002, es un cuadro grande, también igual que el anterior. Es un cuadro que yo le estoy poniendo también algunas herramientas de la vanguardia, por ejemplo, el cubismo se puede ver acá, se puede ver el expresionismo también. Aparecen los edificios, también con manos, como que le salen manos a los edificios, parecido al cacerolazo. Algunos personajes también. Después, bueno, hago este avión con una risa de payaso, eh, que me parece que tengo acercamientos en el blog. A ver, esperen a ver si puedo ir al blog. Esperen. No, mejor me quedo acá porque es mucho lío ir al blog. Pero bueno, sigo hablando de este cuadro. Pensé que estaba ya los acercamientos en el. A ver si puedo hacer así. Ahí está. Bueno, es más fácil. O sea, me era más fácil. Agrandaba la imagen. Bueno, acá se puede ver entonces las bombas, es como una guerra imaginaria, una guerra que sería como un bombardeo con los personajes. Hay varios cuadros que hago así, un estilo
entre expresionista y cubista. Un poco el Guernica es expresionista y cubista, sale un poco del cuadro ese de Picasso. Hay varios como personajes, como también como caricaturas, como extraterrestres. Y es un cuadro que siempre me gustó como quedó. O sea, y es diferente, es un cuadro diferente. No, no volví a repetir esto, aunque ahora sí me estoy dedicando a hacer, a intentar hacer imágenes del siglo XX, que tienen este tipo de imagen, de edificios, porque yo lo que hice son varias imágenes de guerra civil o guerra de independencia del siglo XIX, donde había caballos, había naturaleza, o sea, era otros personajes en la composición. Acá hay personajes que tiene que haber un avión, tiene que haber un edificio moderno, y ya es distinto. No sé por qué, pero es distinto. Se varía mucho según el personaje. Si son personas, la ropa que tiene y si hay objetos más modernos, varía mucho, no sé por qué, lo que el estilo, ¿no? No sé por qué. No sé por qué, porque yo también, de alguna forma, estoy siempre usando cosas de la historia del arte. Y quizás yo tengo más imágenes de cuadros antiguos, donde hay caballos, donde hay naturaleza, y me sale más fácil. Y entonces cuando yo tengo que agregarle un edificio, eh, quizás lo que estoy ahora me estoy dando cuenta, que siempre voy hacia lo geométrico, voy hacia el cubismo, con un toque de surrealismo, pero yo en estos cuadros siempre la caja de herramientas agarraba el cubismo, y la geometría y el abstracto, y el semi-abstracto para cuando tenía que hacer edificios, más que todo en escenas, en algo narrativo, como este cuadro, que es un cuadro narrativo. Después aparecen sí, algunos personajes que yo ya los estaba haciendo en Gente del Barrio. Eh, Aparecen algunos como especie de fantasma que vuelan también. Eh, bueno, el avión es de la típica calavera que yo también hacía en ese momento. 2 años antes hice toda una serie grande, se llamó en ese momento Serie Negra, que ahora la sumé al pop surrealista, que era de calaveras. Y yo creo que algo de esta boca, es de las calaveras, esas. Fíjense que la boca esa, más los ojos redondos, podría ser parte de una calavera. Una calavera que se transforma en un payaso y después, bueno, los ojos son un poco el fuego que sale del motor del avión. Después el fuego se transforma en garras, ahora que estoy viendo. Bueno, fue un cuadro divertido para pintar. El tema no es divertido, pero los cuadros así de guerras o de infiernos siempre se prestan a la imaginación y a que de alguna forma se abre la puerta y la posibilidad de más libertad, porque son situaciones donde uno describe momentos que la cordura y lo lógico desaparece. Es un momento de desorden, así de pasión, de una situación donde uno puede entonces soltarse más y está la licencia de soltarse. Si nosotros vemos los, este, los frescos o cuadros sobre el infierno, ahí el artista tiene como la licencia de soltar, de soltarse más todavía. Entonces eh, es donde la historia del arte nos muestra la imaginación absoluta del artista, que a veces ese artista no tiene, más que todo, si estamos hablando del gótico, del renacimiento, eran artistas que no tenían libertad.
tenían que hacer el cuadro, a veces hasta los pedidos eran contratos donde se le exigía hasta los colores a los artistas. Y esos artistas cuando hacían el infierno medio como que se desquitaban, porque ¿no? ¿Qué color? O sea, el color era como, ahí mostraba realmente el talento enorme. Vemos al infierno, por ejemplo, en la iglesia, ese fresco de Giotto, que es un infierno, me parece que es de Padua, que es una capilla que carga así, un millonario de ese momento, un burgués, y es impresionante. Sí. Yo de vez en cuando tengo que hacer este tipo de cuadros, le doy una ojeada a ese fresco que es maravilloso, las cosas que ahí está todo junto, está toda la imaginería y de la Edad Media, toda junta, aparece todo lo que un artista puede imaginar eh, después de leer, bueno, los sucesos de la Biblia o la necesidad de escribir algo que es imposible de imaginar, y bueno, ese artista tiene que imaginar y además tiene libertad para imaginar, porque ahí va de todo. En ese cuadro se puede poner casi cualquier cosa. Y bueno, un poco en este cuadro también. eh, no es que, como son cuadros encargados por mí mismo, yo siempre tengo la libertad, pero también de alguna forma dialogo con esos cuadros de los infiernos, donde, eh, donde aparecen las garras, aparecen las bocas con dientes, aparecen los ojos desorbitados, en ese tipo de cuadro infernal, digamos, ¿no? Entonces hay como, no es que yo tengo más libertad, sino que dialogo con esos cuadros antiguos que tienen libertad. Entonces hay quizás alguna conexión en alguna imagen que yo le agrego. Bueno, vamos al próximo cuadro. Habrán visto que no preparé mucho las imágenes. Yo pensé que tenía en ese cuadro acercamientos y no los tengo en un blog, no los tengo en la página. Pero bueno, igual pude mostrar una imagen y bueno. Igual lo más importante es lo que es mi observación, porque el cuadro ya está en mi blog, ya lo pueden ver, la imagen. Ahora lo que estamos haciendo o lo que estoy haciendo es una reflexión de los cuadros, sobre los cuadros, que yo me estoy situando, como dije desde el principio del primer documento, como espectador, como público. Que el público es lo que tiene que hacer. O sea, el público lo que tiene que hacer y lo que hace es reflexionar. No es, quizás la primera reflexión es me gusta y no me gusta, ¿no? Como las redes, me gusta, no me gusta. Pero después, yo creo que es interesante la reflexión esta, de charlar, de hablar mucho sobre la obra, y que muchos harán, que yo no los escucho, pero que me imagino que reflexionan. A ver, vamos a la segunda. Casa de habitaciones inesperadas. Ese lo pinté este año. Esperen que achico un poco. A ver si puedo checar. No. Ahí está. Achico porque ya no hace falta que esté tan grande la imagen. Bueno, este está. Porque es enorme la página. Tengo miles de obras, no sé cuándo las conté. A ver, ¿dónde está el principio? No, acá no está. No, acá está. Bueno, esta sí, la cargué las obras, los acercamientos en la página, así que no hay problema. No me quise ir de la página porque por ahí empezaba a navegar por la web, por ahí se ponía lenta, por eso en la otra me quedé mejor en mi web, porque tenía que entrar, buscar el blog, después entrar al blog, bueno, por ahí aparecían propagandas, y bueno, es algo que puede arruinar esta charla, o sea, el documento. Bueno, este cuadro es de una serie de casas que yo hago varias casas, a ver si las puedo mostrar, que son casas que yo le pongo casas como maravillosas, casas que tienen como cuartos de juegos. Yo me acuerdo que nosotros, yo cuando era chico, cuando era niño, con unos amigos del barrio, jugábamos muchos en casas que eran de uno de mis amigos, de esa época, de la niñez, que el abuelo tenía casas, tenía como dos o tres casas juntas. Eso era muy, muy típico
de la gente de esa época, de los tanos, más que todo, en este caso no era un tano, era un abuelo que tenía español, de origen español, de comprar las casas que estaban alrededor. Quizás eran muy prósperos, y entonces tenían la posibilidad de comprar las casas para hacer un caserón enorme, tipo una especie de laberinto de habitaciones, era muy típico de esa época, estoy hablando de los años 70, de que alguna gente tenía esa fantasía, como también la fantasía o de tener una casa de fin de semana, o la fantasía de tener una casa en Mar del Plata también, o un departamento. Un poco la clase media buscaba eso, ¿no? Buscaba, bueno, el auto, la casa propia, y después más casas, y todo era ladrillo, todo era tener propiedades. De hecho, todavía eh, nuestro clase media acomodada, sigue teniendo esa visión, ¿no? Que nosotros sufrimos como artistas porque quizás alguien que le va muy bien, eh, yo siempre lo digo en broma esto, pero pasa, en vez de decir, bueno, ahora tengo esta casa enorme, le voy a poner cuadros, entonces generaría un mayor mercado, porque está la gente que tiene la posibilidad, no es que el país el país tiene estas crisis, pero tiene una clase media muy pujante también nuestro país. Y bueno, volviendo, esa clase media, digamos, que le va bien, que le encontró la vuelta, esa familia, bueno, compró la casa, compró la segunda casa, la tercera casa, compró el auto, el segundo auto, el auto más grande, ahora se compran camiones directamente. Pero no está la idea de decir, se me tantas casas con esas paredes y no le ponen nada a las paredes. Nada, yo he ido, no hay nada, no le ponen nada, aunque a usted les parezca loco. Eso pasa mucho en la Argentina, o sea, esa clase media alta que no se le ocurre, en vez de seguir comprando la tercera heladera y el segundo auto y el segundo departamento, y después ya de haber viajado por todos lados, no se le ocurre comprar cuadros. De hecho, hasta se ve que ahora no pasa tanto, pero en las series de tipo, bueno, telenovelas, aparecen las casas sin cuadros. Hasta yo he visto en revistas de decoración que el decorador muestra una casa sin cuadros. Una cosa re loca, pero bueno. Y, y bueno, no se me ocurre más nada que decir, pero digamos que lo interesante es esas casas y toda esa prosperidad que tiene esa familia, agregarle algo realmente que te alegre la vida, te cambie la vida como arte, como el arte. Leer también, obviamente, leer libros, viajar, todo es cultura, pero un cuadro, que uno elija su cuadro y ponerlo ahí, realmente también cambia mucho la casa. A veces casas que no son tan imponentes, con cuadros se vuelven palacios. Y palacios, casas imponentes, sin cuadros, se vuelven que parece como una casa de oficina, parece una oficina, parece que tampoco, porque las oficinas pueden tener cuadros colgados también. Parece, no sé, como salones que uno espera para, no sé, ¿no? Como tampoco, no sé, que uno espera para ir no sé a dónde, pero algo medio desolado, ¿no? Es una casa sin cuadros, está como desolada, como que no tiene vida. Pero bueno, vamos a volver, me fui por la rama, vamos a volver. La serie entonces son las casas, justamente, de ahí viene la cosa, ¿no? Son las casas, y estas casas son un poco homenaje a esas casas que tenía este abuelo de mi amigo, que nosotros usábamos para jugar, porque tenía un montón de cuartos, y nosotros jugábamos, y cada cuarto tenía maravillas. Y de ahí salen entonces estos cuadros con maravillas, que yo le pongo casas con trampas, pero las trampas sería el juego. Casa con juegos serían, no trampas. Pero bueno, la trampa también tienes una palabra que tiene que ver con el juego. Y la idea es hacer entonces una casa con un montón de maravillas. Que yo me acuerdo que las maravillas eran cosas que yo nunca había visto,
que era, por ejemplo, en un cuarto, me acuerdo que era un cuarto que directamente le habían puesto cuarto de juegos, había un montón de cosas raras, no sé, una máquina para hacer fideo, para mí era raro, pero bueno, era una cosa normal, pero para mí en ese momento una máquina para hacer fideos y después ver los fideos ahí, que los estiraba, que lo hacía la abuela de este chico, y me acuerdo que mi amigo comía los fideos crudos y nosotros también, y porque los dejaba ahí los fideos para que se sequen, los hacía con la máquina esa y dejaba los fideos que se sequen para guardarlos secos, ¿no? Y era todo casero, que hacía, era como una industria familiar, y era, me acuerdo de esas cosas, después había juguetes antiguos, cosas que hacía el abuelo, que el abuelo también tenía un taller y hacía cosas, y bueno, era todo maravilloso. Y bueno, de ahí salen entonces las casas que yo hago. Esta es una que mostré recién, acá, esta es otra, que ya las voy a mostrar después. Es otra casa también, de las casas maravillosas, o casas con trampas, o casas con juegos. De ahí sale la casa, la que voy a hablar yo ahora, que es la que hice este año, que dice, bueno, hay más casas, dice 4 o 5 cuadros grandes que son casas. Esta también puede ser una casa que hay un cine, directamente un cine y un ojo. Son las casas todas que son homenajes a esas casas que nosotros jugábamos, ¿eh? Que hasta había esa era la casa donde vivía el abuelo, que era enorme, teníamos 2 casas. Después al lado hay otra casa ya directamente, que también la había comprado el abuelo, y que estaba vacía, y ahí jugábamos, me acuerdo, ya lo habré contado en otro documento, jugábamos con un carrito de rulemanes, también que le había fabricado el abuelo, y corríamos con ese carrito por todos los salones, era una casa antigua, con pisos de madera que corríamos, porque eran unos pisos de madera enormes, porque aparte la casa estaba vacía, para nosotros era enorme, éramos chiquitos, y corríamos con ese carrito por toda la casa, que la destruíamos la casa, porque la verdad con ese carrito se marcaban todos los pisos. Y bueno, voy a volver al cuadro, porque no estoy mostrando el cuadro. Y este es el cuadro también un poco de lo mismo. Es un cuadro que yo hago, lo pinto de una también, casi, casi sin retocar, porque yo lo que hago es pinto un cuadro, lo corro a veces con una espátula, lo vuelvo a retocar, a veces le tiro agua, yo ya conté más o menos como pinto, que un poco juego, le tiro agua, se borronea todo el cuadro, después lo remarco otra vez. Este no, este lo pinté más de una forma tradicional, así de una. Lo pinté casi, y después no casi que no lo tuve que retocar. Casi que no lo retoqué, todo lo pinté con un pincel grueso y no lo retoco prácticamente. A ver si se puede darle la pincelada. Es todo, casi, casi sin retocar. Todo, por ejemplo, acá estos caños, estos cables los hago todo en una pincelazo así de una. El monstruo este también hago una mancha y le hago los dos ojos. Acá también hago un cubo, pero así todo de una. Arriba del fondo, que primero hago el fondo, hago un cubo y adentro hago esa imagen, que es como una cara de mujer, pero también todo con distintos también, digamos, espesores del acrílico, ¿no? De la pintura que yo uso. Yo pinto con acrílico, sobre tela, todo sobre tela. Entonces, por ejemplo, la mancha del monstruo este, que es una especie de monstruo de la Guerra de las Galaxias, podría ser, medio como tipo Chewbacca, o ese como el mono ese gigante. Esto es una mancha con bastante pintura. Después el cubo lo hago casi muy diluido en agua, y la figura también muy diluida en agua. No sé si primero hago la figura y después arriba le hago el cubo, ¿no? Un poco una cosa y la otra. Pero todo con un toque rápido y sin retocar. No es, casi nunca pinto así. Así, digamos, sin retocar. Yo siempre voy retocando y retocando y retocando, eh, pero no capas, sino modifico digamos, la pincelada rápida que yo dibujo, y digamos que yo pinto y voy dibujando las texturas, y todo en una sola capa. Después retoco, porque algunas cosas que no me gustan las retoco, pero trato de dejar esa primer mancha que hago, la trato de dejar, que no modificarla tanto, así queda ese trazo largo, ¿no? Lo mismo si hago manchas, por ejemplo acá se nota que está chorreado,
que hay como unos colores digamos que le puse agua, o lo puse muy diluido hay como unos botones así celestes, o sea, todo eso, todas esas manchas las trato de dejar. Acá también se nota que yo acá hice una especie traté de hacer como un fuego y después lo corrí con espátula, acá se nota, y lo dejé, porque me interesó esa mancha. Yo trato de que la mancha la pincelada quede. Lo que yo hago es modificar cosas que quizás, eh, digamos, sin perder esa línea rápida, modificar algunas cosas para darle quizás algún toque más de definición de la idea, ¿no? Por ejemplo, quizás acá lo que modifiqué es el personaje este chiquito, que sería uno de los seres que atrapa el monstruo, el diablo este que está en la parte de abajo de la casa. Esta es una casa, entonces, una casa con trampas, una de las series de casas con trampas, y hay todas habitaciones maravillosas. Por ejemplo, una habitación tiene un astronauta que está como en un mundo así como que está volando entre planetas. Otra habitación son unos frascos con personas, sus vidas enfrascadas. Por ejemplo, una mujer cosiendo, una mujer también que no sé qué otra cosa, una cose con máquina, otra cose con aguja, después hay un señor leyendo, después hay una cabeza que piensa seguramente, porque se está como derritiendo en los 4 frascos. Bueno, acá hay esta especie de Chewbacca con un cubo que hay una cabeza. Acá hay un matrimonio recién casados en su habitación de cableado o con caños que pasa el agua, pasa la electricidad, pasa colores. Bueno, en esta habitación hay una nave espacial, así como una chica espacial que va a volar, va a salir, está saliendo, con su nave espacial que está llena de bombillas de luz naranja, y bueno, así va siendo distintas. Esta puede ser un taller de escultura, el taller que no tengo de escultura, porque mi taller de escultura es a cielo abierto, que es una mesa que yo la envuelvo con nylon, una mesa de carpintero que la inventé yo también, la hice yo, y ese es el taller. Este sería como el taller que no tengo de escultura, porque ven que hay como una especie de soporte donde están todas las cabezas de escultura ahí guardadas. Hay varias esculturas que no hice tampoco, porque estas son las que no hice todavía, que están ahí puestas en ese taller. Y el taller está lleno de cables también. Así que bueno, pero yo me doy cuenta que es el taller de escultura. Yo lo veo como taller de escultura. Y bueno, es el taller que yo igual, el taller ese a cielo abierto es fantástico. A mí me encanta, pero bueno, sería como el taller que no tengo todavía. Sería como una asignatura pendiente, tener un taller especial para escultura. Yo tengo el taller de pintura, pero de escultura necesitas más espacio. Es difícil. Yo creo que los escultores, yo hago escultura, pero hago poca escultura. Alguien que se dedique a hacer escultura y quiera tener obra copiosa, digamos, mucha obra, realmente es para pensarlo, porque es enorme el lugar que necesitas, el esfuerzo físico, ni hablar, pero es enorme el lugar que uno necesita para guardar todo eso, porque a no ser que uno venda todo al toque, que son casos aislados, que se vende todo, son pocos artistas que ven todo lo que hace, lo venden, son realmente contados con los dedos de la mano. En general uno se va llenando de obra. Si sos prolífico, empezás a llenarte de obra, y bueno, es más fácil guardar una obra plana, bidimensional, porque la puedes enrollar. En vez de una escultura, también es eso lo que me frena también, porque ya tengo bastante escultura y me gusta hacer una escultura mínimo de 70 centímetros de alto, y me va frenando porque también se me va acabando el lugar para guardar la escultura, porque si no terminás no teniendo lugar, ¿no? Tenés que tener un lugar enorme para guardar las esculturas también. O sea, el taller de escultura he visto como depósito también de escultura. El taller también es parte del taller, es donde guardar todo eso, porque es difícil de guardar. Por eso digo, la obra bidimensional la enrollás.
Si es tela, para eso se fabricó la tela, para eso se inventó pintar sobre tela, porque el problema de la tabla era esa, que la tabla tiene un momento que también se te llenas de tablas y no sabes dónde meterla. En vez de la tela, eh, 15 cuadros los puedes tener enrollados en un rollo que no ocupa casi lugar. Lo metes todo en un armario, un armario obviamente que el armario yo así lo guardo. Los armarios los pongo separados de la pared para que no estén bien, digamos, eh, aislados de la posible humedad y listo. Lo guardo. Yo lo aprendí, eso ya lo dije en otro documento, lo aprendí viendo una película de un artista que describían a la vida de un artista japonés, me acuerdo, que era, o aparecía un artista, no sé, era una película narrativa, no era una película de ese artista, sino que era un personaje que hacía de artista, y me acuerdo que hacía dibujos, hacía la tinta típica de los chinos o los japoneses, que tiraban la tinta, así como pinto yo también, tirando tinta, tirando agua, haciendo manchas, así hacían paisajes, ¿no? Los paisajes típicos chinos, que están todos siempre envueltos en una nube, o hacía también caligrafía, y todo eso lo enrollaba y lo guardaba todos los rollos parados en armarios. Y es fantástico porque yo tengo cuadros de 20 años que parecen recién pintados, porque los cuidas de la luz, del polvo, y no se deforman. Cuando vos los guardas enrollados y parados, con el rollo parado, obviamente siempre se enrolla hacia afuera la pintura, no hacia adentro, hacia afuera, porque si lo enrollas hacia adentro se quiebra la pintura, entonces hay que enrollarlo hacia afuera, despacio. Obviamente que yo pinto con pinturas que son muy elásticas, preparo mis telas a base de cola vinílica, que es un plástico elástico, y después lo pinto arriba con acrílico, también elástico, entonces se pueden doblar. Obviamente haces un doblez normal, no lo vas a doblar bien finito porque se quiebra también, tenés que doblarlo con un cierta digamos, diámetro para que el rollo, para que también que no se quiebre, pero bueno, obviamente que la pintura es de capa fina y elástica, entonces no hay problema. Si yo quiero pintar tipo Van Gogh, tampoco va a ser tan fácil de enrollar, porque también sería muy quebradizo, así con mucho carga, o Quique Lamartín, mucha carga, y esos cuadros los tenés que guardar sobre estirado, que es lo mejor guardarlo estirado, pero ocupa muchísimo lugar. Tener todos los cuadros estirados en bastidor, si tenés 100 cuadros, ya te ocupa un montón de lugar, pero si pintaste, no sé, 3.000 cuadros, ¿dónde los metés? Ese es el problema. Bueno, ya entonces mostré este cuadro, hay más para decir, pero bueno, ya mostré cada habitación de la casa, afuera hay un parque, aparece el parque, porque yo en mi casa tengo un pequeño parque, en Villa Lisa, con árboles altos, que plantó mi suegro en su momento, y son árboles enormes, cuesta un montón mantenerlos, porque son bellísimos, pero cuesta mantenerlos porque hay que estar todos los años podándolos, es carísimo, pero bueno, son hermosos. La verdad que es ideal ver eso todos los días, porque yo que soy muy de La Plata, del centro, le estoy agregando naturaleza y manchas más de la naturaleza, pero de verlo. Yo no es que yo voy y dibujo tipo Manet, que dibujo, Manet, no, Monet, que dibujo la naturaleza o pinto, no, sino que de verlo solamente, de ver esos cuadros tan bellos, ya se te va metiendo la imagen de la naturaleza. Se te mete en el dibujo, en la mancha, en las ideas. Yo muchas cosas las hago y las improviso. Este cuadro casi es improvisado. Yo lo que dibujo es la casa y dibujo algunas de las habitaciones, pero después, más que todo, este cuadro prácticamente lo hago directamente con el pincel, todo lo que hay adentro de las habitaciones, como recién fui explicando, es un cuadro muy, muy de pintura rápida, que me acuerdo que lo hice muy rápido también. Eso es lo que tiene eh, que yo lo explicaba en las teóricas, los documentos más teóricos. Claro, las ideas son muy conceptuales. El pintor es conceptual, obvio. Una idea es un concepto. Y hay conceptos o ideas que son
muy fáciles de hacer o muy rápidas, o que uno tiene facilidad por ahí. Yo tengo facilidad para algunas ideas, y otras me cuesta un montón. Por ejemplo, esta de la tribuna, con cada persona. A mí se me ocurre ponerle a cada persona casi, casi la definición de los dedos, de los ojos, del pelo. Lo hago así, me pongo los anteojos de ver de cerca y lo hago cada uno, y estoy un año con este cuadro. Pero este habrá estado, no sé, 2 o 3 días, porque también porque es de una serie. Eso es lo que tiene bueno pintar en serie, que cada vez te sale más rápido y más definida la idea. Yo por eso pinto también otra cosa que no se me había ocurrido, que ahora se me ocurrió decir. El sentido de pintar en series es esa, es profundizar, es que se te vuelva la pincelada más larga, más rápida, más fresca, y también, digamos, eh, sí, profundizar las ideas, que esas ideas se vayan siendo más, no sé si profundizar, la palabra es profundizar, sino hacer variaciones sobre esa idea. Que quizás la primera forma de hacer una idea es la más obvia. Entonces, cuando empiezas a hacer variaciones, alguna de esas variaciones puede llegar a ser un descubrimiento, algo que en sí sea interesante. No nuevo, pero sí interesante, algún toque interesante sobre una misma idea. Y eso se hace trabajando, haciendo varias veces la misma idea. En este caso, el concepto básico es una casa así, tipo mágica, ¿no? Una casa mágica que tiene siempre cosas inesperadas. Bueno, a ver, me parece que se va haciendo larguísimo porque hablo mucho en cada... Me faltan 2 cuadros. La ciudad de los árboles caminantes. Bueno, ese está en... me parece que lo vi hoy. Está rápido. Vamos a mostrar la serie surrealista. Me parece que lo vi hoy. Vamos a checar un poquito la página. Lo vi hoy. La próxima vez voy a hacer un documento por menos cuadros, porque hablo mucho por cada cuadro. Yo no pensé que iba a hablar tanto por cada cuadro. A ver, está por acá. Vamos a buscarla. Está por acá. Se pasó. Ahí, bueno, ahí está la guerra. Está por acá el cuadro. Lo tenía que haber preparado. Parece que está por acá. Estoy mostrando casi toda la serie rápida de la surrealista, que yo le puse después pop surrealista. Me parece que no lo encuentro. Que tengo tantos cuadros que no. Parece que me lo pasé. Vamos a pasarlo, si no, bueno, lo mostraré en otro documento. Pero bueno, ese cuadro también es del 2002, 2004, y es parecido a este del conventillo. Es parecido a este, donde yo hago un cuadro, eh, donde hago objetos animados. Por ejemplo, en el caso ese eran árboles con patitas, en este caso también son palmeras con patitas, y hago como una especie de ciudad también, ¿ven? Con palmeras, también con naturaleza. Este cuadro es del 2000, 2000, o sea, es un cuadro, claro, es un cuadro de esa época. Ese que estaba acá en esta serie, no, se me fue. Puede ser que esté en de ciudades también. Sí, no lo voy a encontrar. Es enorme la página, la web, y no lo voy a encontrar. Bueno, voy a ir al de el ajedrez. Tablero de ajedrez, 42 por 42, ese sé dónde está en el simbolismo. Ya voy a ver el otro, en algún momento ya me voy a cruzar con el otro cuadro de los árboles. Por ahí está en este también. Acá está el de los árboles, mira, de casualidad. Lo encontré. Bueno, el cuadro este entonces es un cuadro del 2003. Hice una ciudad, ya estaba haciendo ciudades, me acuerdo que hice la ciudad plateada, la ciudad Mambo, otra que se llama Inventando ciudades, así como ciudades que no tienen tiempo, de Latinoamérica. Entonces una se llama Mambo, la otra se llama Plateada, la otra se llama, ahora no me acuerdo, dice varias ciudades inventadas, ¿no? Inventadas así, tipo como de realismo mágico, medio como de García Márquez, así ciudades inventadas y maravillosas, que no tienen tiempo, que están entre la Edad Media y el futuro, ¿no? Eso está muy de moda ahora en Netflix, en las
en las series de Netflix o de las otras plataformas está muy de moda juntar los tiempos, mezclarlos. Bueno, esto es del 2003 y es una ciudad, ven, que es una ciudad media como del futuro, que tiene así como edificios que tienen como esta forma extraña, ¿no? Una forma así como de cúpula, con dibujos así medios como, podrían ser como cúpulas así medias como de bizantinas, con dibujos abstractos por afuera. Bueno, hay un puente y hay personajes típicos de estas ciudades que yo empiezo a hacer, que después las cambio, hago ciudades más como que están en la serie Ciudades Fantásticas. Las del 2003-2004 son así con mucho color y con personajes raros, extraños, medios como mágicos. Después paso a otro tipo de ciudades más como especie de una ciencia ficción extraña, como rara, como que el mundo se vino abajo. Bueno, pero esas son ya del 2007. Estas que son del 2003, 2004, son como ciudades con personajes. Y ven que tienen los arbolitos típicos con patitas, hay bueno, un reloj con patitas, un gatito, una silla. Acá hay una especie de super ojo con una capa, hay otro Superman, a este que le falta una mano, no le dice la mano, pues debe faltar la mano. Me quedo bien, bueno, quedó bien sin la mano, no está bien. Puede ser alguien que le falta la mano, no, no es imposible, para nada. Bueno, después esto acá hay como una especie de vaso de cerveza con ruedas. Bueno, una catedral típica de ese momento, que yo sea una catedral que era como una boca, así de calavera que grita y con alas, también que tengo algunos dibujos. Una especie de ladrillo que con patitas, que puede ser también un ómnibus, así de raro, extraño, un ojo con patitas, bueno, todas cosas así. Después los árboles, pues se llama Ciudad de los Árboles Caminantes, entonces están los árboles que caminan, ¿ven? Hay como dos montañas, y los árboles bajan por esas montañas, están bajando y van hacia algún lado. Ven que ahí se están bajando, caminan, bajan lo más bien. Vieron que los árboles no tienen problema con las laderas. El árbol está. De alguna forma debe ser que estos árboles que tienen patitas y que bajan tampoco se resbalan, porque ven que los árboles no. A veces se caen directamente, pero vieron que los árboles por ahí nacen de una ladera que es de 45 grados y está ahí el árbol. Se crece, crece y es un árbol recto que se las arregla. Y bueno, estos que son árboles se las arreglan para bajar por esas laderas muy pronunciadas. Ven que están casi a 90 grados y bajan, no tienen problema, no se caen ni nada, porque son árboles, evidentemente, tienen esa estabilidad de árbol, entonces pueden bajar por las laderas. A ver, vamos a ver el cuadro total. ¿Ven? Están bajando por esas laderas, dos laderas de dos montañas, y bajan, no tienen problema. Bajan caminando, no se caen ni se resbalan. El puente y atrás la ciudad. Y los personajes extraños, raros. Acá hay, bueno, está este que le falta una mano y el otro Superman, a este le dice las dos manos. Dos Superman o Super algo, no sé qué son, que, bueno, que están un poco gorditos, están un poquito infladitos, que comen muchos panchos, por ahí acá hay una especie de pancho o pancha, porque tiene patitas de mujer. Y bueno, los dos super. Y este sí, lo sigo pensando que me faltó, no la quise dibujar, porque este es del 2003, imagínense, pasaron prácticamente 20 años. La hice a este Superman, ¿lo hice sin manos o, o, o me olvidé de poner eso en la mano? Yo creo que bueno, ya quedó, ya está. Quizás me gustó ese brazo sin mano, que puede ser algo así como este cuerpo con ese brazo sin mano, puede ser casi parece una pava, el cuerpo de una pava o de un elefante, ¿no? Ese torso gordo, que puede ser la cabeza del elefante, y la trompa, que es el brazo sin la mano. Quizás de ahí lo dejé, puede ser. Ya veo que ya me pongo a pintar la mano. Busco el cuadro y me pinto la mano. Pero bueno, quizás la gracia es esa, que no tiene esa mano. Sí. O podría ser que la mano está dentro
del saco. Igual queda bien sin mano, ahora que estoy viendo. Quizás con la otra mano, esa mano gigante que le hice del otro lado, si la hacía acá, hubiera quedado como algo, tipo como una especie de monstruo de manos grandes. En vez al no hacer la mano ahí, de lejos se ve mejor, quizás. Como es una imagen que se tiene que ver de lejos, fíjense que el cuadro es un cuadro, eh, digamos, un paisaje donde los personajes están apuntados. Quizás si se le hacía la mano esa colgando del otro lado no quedaba bien. Debe ser eso. Pero bueno, son detalles. Lo que pasa es que el cuadro se tiene que ver así, en totalidad. No se tiene que ver con el detalle como estoy haciendo yo. Yo estoy mostrando detalles para comentar los detalles. Pero sí, no se ve mal. Es más, hasta ese brazo sin mano, uno a lo lejos, digamos que la mano la completa con la imaginación. Claro, porque está pensado para verse de lejos. Debe ser eso. Sí, sí. Yo le hacía la mano, quedaba como si le hacía la misma mano del otro lado, que iba a quedar distinto. No, así parece como quizás hasta más normal la postura, ¿no? Que uno busca eso también. Yo creo que en los cuadros uno busca que con pocas pinceladas las posturas de los personajes sean lo más normales posible, porque sean convincentes, serían, ¿no? Que uno se convenza que eso puede existir, que sea un espacio imaginario, pero que convincente, ¿no? Como puede ser la actuación de una escena, ¿no? Son cuadros narrativos. Bueno, y el último era entonces a ver, vamos a ver cuál es el tablero de ajedrez, el primero. Yo hice 3 tableros de ajedrez en esa época, en el 2008, que los pongo también en las exposiciones Gente, la de Buenos Aires, de la Alianza Francesa de Buenos Aires, y también la del Museo Municipal. Parece que en las dos expongo los ajedrez. A ver, vamos a ver, acá están. Este es. Bueno, este es el último cuadro que voy a mostrar hoy, que voy a hablar. Este es un cuadro de mucho tiempo me llevó, porque yo primero hice el ajedrez, tratando de que me guste el ajedrez, con los colores, con la combinación de colores. Fíjense que hasta le hice a los colores, les marqué a los cuadrados del ajedrez, le marqué también unas líneas con otro color, o sea, me llevó un montón de tiempo el ajedrez. Hice un ajedrez muy de mucho detalle, un tipo como de orfebre, porque es un cuadro chiquito, de 42 por 42. Y después se me ocurrió hacerle cosas, casi muchas cabezas hice, muchas cabezas y después algunas cosas, algunos ojos. Y bueno, tratar de jugar con eso, o sea, jugar con eso, con los ojos, con las bocas. Casi que son ojos, bocas, estrellas y no mucho más. Después una mano, bueno, acá hay un reloj de arena, bueno, una cabeza de perro medio caricatura. Después algunos signos, así que voy inventando. Y son cuadros que este cuadro no lo boceté. Hice el ajedrez y después empecé a hacer cosas adentro, como varios cuadros que hice así. Siempre haciendo una estructura geométrica y después adentro le voy metiendo directamente, casi pinto directamente cosas. Parecido también a las tribunas. Hay una estructura geométrica, hago las banderas de la tribuna y después cada personaje lo hago aparte y lo defino directamente con el pincel. Acá también, una estructura geométrica que es el ajedrez, y voy definiendo cosas. Personajes, que son las caras, que hay muchas caras como de mujeres, algún varón también, muchas mujeres hay. Después, sí hay un varón. Después, bueno, un perrito, estrellas, bocas, ojos, más que todo. Arriba de una estructura ya definida, fíjense, muy ornamentada del ajedrez. Bueno, me parece que ahí está Patata, la caniche que me está llamando, que quiere que juegue, o no sé, o está enojada. Eh, y bueno, me parece que hasta acá está bien. Yo quería mostrar estos cuadros, los cuadros estos, el cacerolazo, elegí algunos que de así
aleatoriamente, elegí algunos de la web para ir mostrando, porque lo que yo quiero ahora es eso, es empezar a hablar directamente con imágenes. Ya tuve 3 o 4 eh, documentos muy teóricos, muy de la estrategia y hablando un poco en general de la obra y de las series y de cada serie. Y ahora me interesa, que es un poco digamos, el principio de estos documentos, es hablar de la obra directamente y comentar la obra y ver la obra como espectador. O sea, yo comentar la obra como un espectador más, como público, y es lo que yo me imagino que hace el público, que es seguramente, que es comentar la obra, como cuando uno sale de ver una película del cine y la comenta con los amigos, con la familia, y nada. Y cada uno tiene su visión. Recién estaba con mi mujer también, que ella quería ver unas acuarelas que hice, unos dibujos sobre, una pintura sobre papel, que dice que no las había visto. Le digo, ah, bueno, estaba viendo, y ella comentaba, y ella, por lo de la misma obra, entendía absolutamente distinto a lo que yo le dije que para mí era es que era un personaje de gente del barrio, que es un valijero, es como una persona que lleva unas valijas como que se están derritiendo, que están en la web. Eh, y, y Silvana totalmente distinto, no vio eso. Entonces yo digo, bueno, mucho mejor lo que ves vos, y estuvo bueno lo que me dijo porque nada que ver. Entendí otra cosa. Yo entendía, por ejemplo, que ese valijero, que yo le puse señor estricto, no quería escuchar porque tiraba como una especie de- como, como, como una especie de vapor que salía de los oídos, o no sé de qué, salía de los oídos, así como agua, y todo lo contrario. Silvana me dice, no, no, quiere escuchar, está escuchando, se interesa por escuchar. O sea, todo lo contrario, y estaba bueno lo que entendía, porque era absolutamente al revés, me pareció mucho más interesante lo que entendía, lo que ella entendía de esa imagen de lo que yo entendía. Que cuando uno, es obvio lo que voy a decir, porque lo dicen todos los pintores, cuando uno pinta no está pensando en decir algo. Decís, yo estoy pensando en hacer una imagen que diga muchas cosas, no en decir algo exactamente, sino, y lo loco es que cada uno entiende distinto y se piensa que eso es lo que dije yo. Eso es lo loco del arte, ¿no? Que cada espectador piensa que lo que piensa, que su interpretación de una obra es la que pensó el artista. Muchas veces, o sea, no digo que todos piensan así, pero y no es así, o sea, primero que yo no pienso nada, sino que trato de hacer algo que despierte muchos pensamientos distintos. Yo, ese es el juego que yo hago, que será como un juego, eh, como un oficio, sería un oficio, ¿no? Porque en realidad un niño cuando está dibujando, en realidad sí tiene claro lo que quiere decir, lo dice. Eh, y bueno, no, yo trato un poco de eso, de tener claro lo que quiero decir y decirlo como un niño, pero también el oficio es tratar de hacer una imagen que diga muchas cosas, que yo sé que va a decir muchas cosas y que va a ser muchas veces, va a ser interpretado de distintos puntos de vista, a veces contradictorios. Y la idea es esa, porque una obra tiene que ir hacia ese lado, pues si no es algo tipo una propaganda si vos tenés muy claro, muy dirigida el mensaje, es algo más de tipo como actúa la propaganda, como actúa un mensaje publicitario. Ya lo artístico no tiene que estar claro lo que dice. Aunque para el que lo recibe, para el espectador, sí tiene que estar claro lo que piensa. Por eso es un juego muy interesante el de que dan las imágenes, ¿no? Bueno, no me voy a extender mucho más. Soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar.